Se oye hablar de visitantes interestelares todo el tiempo ahora. Manchas oscuras contra las estrellas, trayectorias misteriosas, titulares gritando tecnología alienígena. Pero nadie habla de lo que realmente sucede cuando rocas congeladas de otro sistema estelar chocan contra el campo de radiación de nuestro Sol a 70 kilómetros por segundo. La física se pone fea, rápido, y lo que estás a punto de ver no es especulación, no es sensacionalismo, es física documentada por algunos de los telescopios más avanzados que la humanidad ha construido. El telescopio Atlas en Chile capta algo que se mueve mal, no mal de cometa típico, mal de interestelar. Las matemáticas de la órbita gritan hiperbólica con una excentricidad de 6.137. Para darte contexto de qué tan extremo es ese número, la Tierra tiene una excentricidad orbital de 0.017, casi perfectamente circular. Los cometas del sistema solar que ya conocemos tienen excentricidades entre 0.2 y 0.9. Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado en 2017, tenía una excentricidad de 1.2. Ya era extremo. 2. Y Borisov, el segundo visitante interestelar en 2019, alcanzó 3.4. Impresionante. Pero 6.137 hace que la trayectoria parezca casi una línea recta, una bala disparada desde el espacio profundo, y nosotros estamos parados en el campo de tiro durante exactamente 5 meses. Ese número significa una cosa fundamental, irreversible. Este objeto se va. Vino de algún lugar más allá de las estrellas que podemos ver, pasó a través de nuestro sistema solar una sola vez, y nada, absolutamente nada de la gravedad del Sol o de los planetas podrá capturarlo, nunca volverá. Es el tercer objeto interestelar confirmado en toda la historia de la astronomía humana. Y estamos aquí, ahora, documentando su paso, su máxima aproximación al Sol, lo que llamamos perihelio. Ocurrió el 29 de octubre de 2025 a las 11:47 hora universal, con un margen de precisión de 1 minuto. La distancia en el perihelio fue de 1.36 unidades astronómicas. Esos son 203 millones de kilómetros, 126 millones de millas si prefieres esas unidades. Para ubicarte en el espacio, eso coloca a 3I Atlas entre la órbita de la Tierra y la órbita de Marte, dentro de lo que llamamos la zona cálida del sistema solar interior, donde el hielo comienza a convertirse en gas a velocidades impresionantes. Y cuando digo gas, no estoy hablando de un vapor suave saliendo lentamente. Estoy hablando de sublimación explosiva a una velocidad lo suficientemente rápida como para que el objeto cruce los Estados Unidos de costa a costa en 90 segundos. Esa velocidad de 70 kilómetros por segundo, combinada con la radiación ultravioleta intensa del Sol, crea un ambiente de presión que literalmente desgarra moléculas a nivel atómico. Esto no es metáfora, es termodinámica brutal, aplicada a hielo interestelar, que ha estado congelado durante miles de millones de años y de repente se encuentra bañado en un flujo de fotones que lo convierte en plasma ionizado en cuestión de horas. Si valoras la física documentada, la astronomía de observación rigurosa sin exageraciones ni titulares sensacionalistas, suscríbete a este canal ahora mismo. Es la mejor manera de apoyar este tipo de contenido basado en datos reales, fuentes verificables y respeto absoluto por el método científico. También quiero que comentes desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Me interesa saber dónde está la comunidad que valora este enfoque. Y quiero dejarte algo muy claro antes de continuar. Este guión no está basado en rumores ni en artículos de divulgación simplificados. Está construido directamente desde las fuentes primarias.
Las observaciones del espectrógrafo de infrarrojo cercano del telescopio espacial James Webb, publicadas el 6 de agosto de 2025. El estudio preperihelio del telescopio óptico nórdico, publicado el 21 de octubre de 2025, en el servidor de preimpresiones Archicad con el identificador 2510.18769. Y el artículo de predicción de cruce de la cola de iones del modelo Tilecatcher de la Agencia Espacial Europea, con identificador Archive 2510.13222, publicado el 15 de octubre de 2025. Estos no son comunicados de prensa, son datos de observatorios revisados por pares, cálculos de trayectoria de naves espaciales realizados por astrofísicos especializados en física de plasmas y dinámica orbital. Cada número que vas a escuchar tiene una fuente rastreable. Cada afirmación está respaldada por mediciones instrumentales. Ahora volvamos a la física, porque es aquí donde la historia se vuelve técnicamente fascinante. El viento solar no es un concepto abstracto. Es un flujo real de partículas subatómicas disparándose hacia afuera desde la corona del Sol a velocidades que van desde 300 hasta 900 kilómetros por segundo. Protones, electrones, partículas alfa, todos con carga eléctrica, todos transportando momento e energía cinética masiva. Cuando ese flujo llega a la órbita de la Tierra, la densidad ha caído a aproximadamente 5 partículas por centímetro cúbico. Eso suena como un vacío casi perfecto, y técnicamente lo es comparado con la atmósfera terrestre, que tiene 10 a la 19 moléculas por centímetro cúbico. Pero no te dejes engañar por ese número bajo. A las velocidades a las que viajan esas 5 partículas por centímetro cúbico, el plasma transporta suficiente impulso para esculpir colas de cometas, que se extienden millones de kilómetros a través del espacio interplanetario. La radiación ultravioleta del Sol ioniza el gas. Las moléculas neutras que subliman desde el núcleo del cometa son bombardeadas por fotones ultravioleta con suficiente energía para arrancar electrones de sus órbitas atómicas. El agua neutra, H2O, se convierte en agua ionizada, H2O positivo. El dióxido de carbono neutro, CO2, se convierte en dióxido de carbono ionizado, CO2 positivo. El monóxido de carbono neutro, CO, se convierte en monóxido de carbono ionizado, CO positivo. Una vez que estas moléculas están cargadas, ya no son partículas independientes flotando libremente. Son atrapadas por las líneas del campo magnético embebido en el viento solar y aceleradas hacia afuera a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Siempre apuntan directamente en dirección opuesta al Sol, porque las líneas del campo magnético en el viento solar apuntan radialmente hacia afuera desde la corona. Los iones están cargados eléctricamente, por lo que siguen esas líneas de campo con una alineación casi perfecta, como cuentas ensartadas en un hilo magnético invisible. La presión de radiación, que es el empuje físico de los fotones golpeando las partículas, los afecta mucho menos que el acoplamiento magnético directo. Puedes ver la diferencia entre una cola de iones y una cola de polvo desde telescopios terrestres con filtros apropiados. El polvo refleja la luz solar pasivamente. Es materia sólida sin carga eléctrica, así que responde solo a la presión de radiación y se curva suavemente a lo largo de la trayectoria orbital del cometa. Las colas de iones no reflejan luz, brillan por fluorescencia. Los átomos ionizados son excitados por la radiación ultravioleta y reemiten fotones en longitudes de onda específicas mientras son arrastrados en dirección antisolar. El resultado visual es una estructura que apunta como un rayo láser directamente lejos del Sol, sin curvatura, brillante y azulada en las imágenes de color verdadero.
Más gas sublimando significa más iones creados, y más iones significa una cola más ancha e intensa. La tasa de producción de iones escala con la distancia heliocéntrica según una ley de potencia. Para 3I Atlas, las observaciones del telescopio óptico nórdico realizadas entre julio y septiembre de 2025 midieron un índice heliocéntrico de 3.8, más o menos 0.3, en el rango de distancias desde 4.6 unidades astronómicas hasta 1.8 unidades astronómicas. Ese índice de 3.8 corresponde a tasas de producción de polvo que varían como la distancia heliocéntrica elevada a la potencia de -1, el punto 8, más o menos 0.3. Cuando ves una variación que sigue la distancia heliocéntrica a la potencia de -2, eso es exactamente lo que esperarías para un material fuertemente volátil como el dióxido de carbono. No es agua. El agua tiene un perfil de sublimación diferente, más gradual, porque su presión de vapor aumenta más lentamente con la temperatura. El dióxido de carbono sublima más agresivamente, más rápido, más sensible a pequeños cambios en el flujo solar. Y las observaciones espectroscópicas independientes confirmaron que el dióxido de carbono es el principal impulsor de la actividad en 3I Atlas. No es el componente mayoritario en masa, pero es el motor que impulsa la desgasificación, el generador de la coma, el creador de la cola de iones. Esto nos lleva al descubrimiento más impactante, el hallazgo que hace que 3I Atlas sea único entre todos los cometas jamás estudiados. El 6 de agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb apuntó su espectrógrafo de infrarrojo cercano hacia 3I Atlas, cuando el cometa se encontraba a 3.32 unidades astronómicas del Sol, casi 500 millones de kilómetros de distancia. Webb tiene la sensibilidad instrumental para detectar moléculas específicas en la coma de un cometa a esa distancia, algo que ningún telescopio terrestre puede hacer con esa precisión. Webb encontró algo que nadie esperaba. La relación de composición de la coma, dióxido de carbono, a agua, era de 8:1, 8 veces más dióxido de carbono que agua. Lee eso de nuevo y déjalo asentar, 8:1. Esa es la relación de CO2 a H2O más alta jamás registrada en un cometa, interestelar o del sistema solar. En los cometas típicos que conocemos, el agua domina completamente el presupuesto de desgasificación. El agua es el componente volátil principal, el compuesto que sublima primero y más abundantemente cuando un cometa se acerca al Sol. Pero 3I Atlas funciona al revés. El 6 de agosto, cuando Webb hizo estas mediciones, el núcleo estaba expulsando 129 kilogramos de dióxido de carbono por segundo, 129 kilogramos cada segundo, y solo 6.6 kilogramos de agua por segundo. El monóxido de carbono añadió 14 kilogramos por segundo a la mezcla. El sulfuro de carbonilo, una molécula menos común pero detectable, añadió 0.43 kilogramos por segundo. El instrumento SP-HEREX, que voló como parte de NORDSIM. La misma campaña observacional mapeó una masiva nube de gas de dióxido de carbono que se extendía al menos 348.000 kilómetros desde el núcleo. Para darte una escala humana comprensible, esa es aproximadamente la distancia de la Tierra a la Luna. Imagina una nube de gas invisible a simple vista que abarca todo el espacio entre nuestro planeta y nuestro satélite natural. Y esa nube es visible solo en el infrarrojo cercano porque la fluorescencia del dióxido de carbono alcanza su punto máximo en esas longitudes de onda específicas cuando las moléculas son excitadas por la radiación ultravioleta solar. En luz visible,
no verías nada. Pero en infrarrojo es una estructura gigantesca y brillante rodeando el núcleo. ¿Por qué 3I Atlas tiene una composición tan extremadamente dominada por dióxido de carbono? La respuesta está en dónde y cómo se formó este cometa hace miles de millones de años. La sublimación del dióxido de carbono comienza mucho más lejos del Sol que la sublimación del hielo de agua, lo que llamamos la línea de escarcha del CO2, se encuentra alrededor de 5 unidades astronómicas para una estrella con luminosidad solar típica. Esa es aproximadamente la distancia de Júpiter. La línea de escarcha del hielo de agua, en cambio, se encuentra más cerca, alrededor de 3 unidades astronómicas, entre el cinturón de asteroides y Marte. Si 3I Atlas se formó en su sistema estelar padre más allá de la línea de escarcha de dióxido de carbono, eso significa que se formó en una región donde tanto el CO2 como el H2O estaban congelados sólidamente. Obtienes un núcleo que puede incorporar ambos compuestos. Pero luego hay un segundo escenario posible, potencialmente más interesante. Si este cometa pasó miles de millones de años viajando a través del espacio interestelar a temperaturas por debajo de 10 Kelvin, el hielo de agua en su superficie podría haber sido preferentemente despojado o alterado por el bombardeo constante de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía, protones y núcleos atómicos acelerados a velocidades relativistas por eventos catastróficos como supernovas. Cuando esas partículas golpean hielo a 10 Kelvin, pueden romper enlaces moleculares, liberar hidrógeno, convertir agua en formas más estables o simplemente evaporarla lentamente a lo largo de escalas de tiempo geológicas. El dióxido de carbono es más resistente a este tipo de procesamiento, es más estable bajo irradiación de rayos cósmicos. El resultado final podría ser un manto superficial, enriquecido en dióxido de carbono, cubriendo un interior que aún contiene hielo de agua más profundo. Cualquiera de los dos escenarios, formación más allá de la línea de escarcha de CO2 o procesamiento interestelar durante miles de millones de años, produce exactamente lo que Webb observó: un cometa que expulsa dióxido de carbono masivamente y retiene agua en su interior. A medida que 3I Atlas se acercó a 1.36 unidades astronómicas el 29 de octubre, la densidad del flujo solar que golpeaba su superficie aumentó en un factor de aproximadamente 9 en comparación con la distancia de observación de agosto. El flujo solar escala como 1 sobre la distancia al cuadrado. Eso significa que acercarse al Sol no es lineal. Cada paso hacia adentro aumenta exponencialmente la cantidad de energía, golpeando cada metro cuadrado de la superficie del núcleo. Para el hielo de 1900, dióxido de carbono, la presión de vapor sigue una relación termodinámica llamada la ecuación de Clausius-Clapeyron. Es una función exponencial. Unos pocos grados Kelvin de aumento en la temperatura superficial pueden duplicar o triplicar la tasa de sublimación. A 1.36 unidades astronómicas, las temperaturas superficiales en el hemisferio que mira directamente al Sol probablemente excedieron los 200 Kelvin. Algunos modelos predicen hasta 250 Kelvin en puntos específicos donde la insolación es máxima. Eso es lo suficientemente caliente como para que el dióxido de carbono sublime a tasas que ya no se miden en kilogramos por segundo, sino en toneladas por segundo. No estoy exagerando. Toneladas. Múltiples toneladas de gas siendo expulsadas al espacio cada segundo desde un núcleo que probablemente tiene solo unos pocos kilómetros de diámetro. Esa es una tasa de pérdida de masa extrema. Las observaciones del telescopio óptico nórdico entre julio y
Septiembre de 2025, rastrearon el cambio morfológico de 3 y Atlas a medida que se acercaba al perihelio. Las imágenes capturadas a principios de julio mostraron algo inusual: un abanico de polvo orientado hacia el Sol sin una estructura de cola antisolar clara, solo una coma asimétrica con chorros de material apuntando directamente hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Esa configuración es rara, pero no completamente sin precedentes. Ocurre cuando partículas de polvo muy grandes, con un radio efectivo de alrededor de 0.1 milímetros, son expulsadas lentamente a velocidades de aproximadamente 5 metros por segundo. Esas partículas son pesadas en términos relativos. Responden muy lentamente a la presión de radiación solar, porque la fuerza de la presión de radiación es proporcional al área de la sección transversal, pero la masa es proporcional al volumen. Partículas grandes tienen mucha masa comparada con su área superficial, así que la presión de radiación tarda más tiempo en cambiar su dirección. Se extienden inicialmente en la dirección de eyección desde el núcleo antes de que la presión de radiación pueda hacerlas girar gradualmente hacia una configuración de cola antisolar clásica. Pero para el 27 de agosto, el telescopio Gemini Sur, en Chile, capturó imágenes que mostraban que la cola había emergido claramente. Una estructura antisolar bien definida que se extendía 50 segundos de arco en longitud angular, medida desde 1900. La Tierra. Eso corresponde a aproximadamente 100.000 kilómetros de longitud física proyectada en el plano del cielo. La cola creció rápidamente. A finales de agosto medía 30 segundos de arco, unos 56.000 kilómetros. Para el 15 de septiembre había alcanzado 50 segundos de arco. El crecimiento fue exponencial, impulsado por el aumento de la actividad a medida que el cometa se acercaba al perihelio. Lo que cambió fue la distribución de tamaños de las partículas siendo expulsadas. A medida que la tasa de sublimación aumentaba, las partículas más pequeñas, granos de tamaño micrométrico, eyectados a decenas de metros por segundo, comenzaron a dominar la sección transversal de dispersión de luz. Estas partículas pequeñas responden rápidamente a la presión de radiación. Son empujadas en dirección antisolar en cuestión de horas, no días. La cola se hizo visible porque la población de partículas cambió de polvo pesado y lento a polvo ligero y rápido, mezclado cada vez más con iones brillantes que fluorescen en el ultravioleta y el visible. El viento solar no pasa a través de la coma del cometa sin ser afectado. El plasma del viento solar se ralentiza cuando recoge iones cometarios pesados. Este proceso se llama carga de masa o mass loading en inglés. Es uno de los fenómenos más importantes en la física de interacción cometa-viento solar. La carga de masa crea una onda de choque de proa aguas arriba del núcleo del cometa. Imagina el viento solar fluyendo supersónicamente hacia el cometa. Cuando encuentra la coma densa de gas neutro sublimando desde el núcleo, comienza a ionizar ese gas mediante intercambio de carga y fotoionización. Los nuevos iones creados tienen velocidad casi cero en el marco de referencia del viento solar. Son esencialmente estacionarios, pero el viento solar está fluyendo a 400, 500, 600 kilómetros por segundo. Cuando el viento solar intenta pasar a través de esta nube de iones estacionarios, transfiere momento a esos iones y se ralentiza en el proceso. Si la tasa de producción de iones es lo suficientemente alta, el viento solar se ralentiza tanto que su velocidad cae por debajo de la velocidad del sonido en el plasma. Eso crea una discontinuidad, una onda de choque donde el flujo supersónico se convierte en flujo subsónico de manera abrupta.
Esa onda de choque de proa se forma típicamente a decenas de miles de kilómetros aguas arriba del núcleo para un cometa activo cerca del perihelio. Detrás de la onda de choque, las líneas del campo magnético embebidas en el viento solar se envuelven alrededor del cometa como un paraguas que se pliega sobre sí mismo. Los haces de líneas de campo cargadas con iones forman la estructura visible de la cola de iones. El proceso a nivel de partícula individual es fascinante. Un ion recién nacido, digamos una molécula de agua ionizada, permanece casi estacionario en el marco del viento solar inmediatamente después de ser creado. Luego, el campo magnético del viento solar, que está siendo transportado hacia afuera a cientos de kilómetros por segundo, pasa junto a ese ion estacionario. El ion siente el campo magnético moviéndose y es capturado. Comienza a girar alrededor de la línea de campo magnética en lo que se llama el radio de giro local. Para iones pesados como agua o dióxido de carbono, el radio de giro puede ser de cientos de kilómetros. El ion espirala hacia afuera en su movimiento de giro, mientras también es transportado en dirección antisolar por el flujo principal del viento solar. El resultado es una trayectoria helicoidal compleja, espiralando alrededor de una línea de campo, mientras esa línea de campo es arrastrada hacia afuera. Este proceso de captura transfiere momento y energía cinética del viento solar a los iones cometarios. Esa transferencia de momento es lo que ralentiza el viento solar y lo desvía alrededor del núcleo. Si la tasa de producción de iones es extremadamente alta, las líneas del campo magnético se comprimen y retuercen tanto que pueden reconectarse aguas abajo en la cola. La reconexión magnética es un proceso violento donde las líneas de campo se rompen y se vuelven a conectar en una configuración diferente, liberando energía magnética almacenada en forma de calor y aceleración de partículas. En casos extremos, la reconexión puede cortar completamente la cola en lo que se denomina un evento de desconexión. Los eventos de desconexión son espectaculares cuando ocurren. La cola antigua, cargada con iones y campo magnético de una polaridad particular, es cortada y liberada, alejándose del cometa como una entidad independiente. Mientras tanto, una nueva cola comienza a formarse desde cero cerca del núcleo con la nueva polaridad del campo magnético. Estos eventos ocurren típicamente cuando un cometa cruza la hoja de corriente heliosférica. La hoja de corriente heliosférica es una estructura a gran escala en el sistema solar donde el campo magnético interplanetario invierte su polaridad. Por encima de la hoja, el campo apunta en una dirección, digamos, hacia el norte magnético. Por debajo de la hoja, el campo apunta hacia el sur magnético. La hoja ondula por encima y por debajo del plano ecuatorial solar como una falda arrugada girando alrededor de una bailarina. Cuando un cometa cruza esa hoja, la polaridad del campo magnético que está interactuando con la cola cambia abruptamente. La cola vieja, que estaba alineada con la polaridad antigua, ya no es compatible con el nuevo campo. Se desconecta. El cometa Encke experimentó una desconexión completa de cola espectacular el 20 de abril de 2007 cuando pasó a través de una eyección de masa coronal. Las naves espaciales gemelas estéreo observaron el evento en tiempo real desde dos ángulos diferentes, capturando imágenes de la cola siendo literalmente arrancada y alejándose mientras una nueva cola crecía desde el núcleo. Fue uno de los eventos de física de plasmas más dramáticos jamás observados en un cometa. 3I Atlas podría experimentar eventos de desconexión cerca del perihelio si cruza la hoja de corriente heliosférica mientras su producción de iones está en su punto máximo. Y la geometría orbital sugiere que es probable. La trayectoria de 3I Atlas
está inclinada 175 grados con respecto a la eclíptica. Eso significa una inclinación efectiva de 5 grados, pequeña, pero suficiente para que el cometa cruce la hoja de corriente heliosférica varias veces durante octubre y noviembre, mientras oscila ligeramente por encima y por debajo del plano ecuatorial solar. Cerca del perihelio, el ancho y la intensidad de la cola de iones deberían alcanzar su máximo absoluto porque la intensidad de la interacción del viento solar escala directamente con la tasa de producción de gas. Mayor producción de gas significa más iones creados por unidad de tiempo. Más iones capturados significan más carga de masa. Más carga de masa significa más envoltura magnética y una región más amplia donde los iones cometarios están siendo acelerados en dirección antisolar. Estamos hablando de una cola que podría extenderse varios millones de kilómetros desde el núcleo durante el pico de actividad en el perihelio. Las colas de iones de cometas brillantes históricamente han alcanzado longitudes asombrosas. Mediciones de cometas como Hale-Bopp han documentado colas de iones que se extienden hasta 3.8 unidades astronómicas. Eso es, 570 millones de kilómetros desde el Sol hasta más allá de la órbita de Marte. 3I Atlas no formará una cola tan extremadamente larga porque su nivel de actividad total no es tan extremo como el de los grandes cometas históricos. Pero incluso una cola modesta que se extienda 1 millón de kilómetros es enorme a escala humana. Si pudieras ver esa cola de perfil, en lugar de mirarla de frente desde la Tierra, abarcaría varios diámetros lunares completos en el cielo nocturno. Desde 1900, la Tierra, las colas de cometas a menudo parecen cortas porque las estamos viendo casi de frente, mirando directamente hacia abajo del eje de la cola. Se ven comprimidas en proyección, pero cuando la geometría es favorable y vemos la cola de perfil desde un lado, la longitud verdadera se vuelve aparente y puede ser absolutamente impresionante. La geometría de observación de 3I Atlas mejora significativamente después del perihelio a medida que la posición de la Tierra con respecto al cometa cambia. Los observadores terrestres en diciembre de 2025 deberían ver un desarrollo de cola mucho mejor y más prominente de perfil que los observadores en julio, cuando el cometa fue descubierto por primera vez y la geometría era desfavorable. Ahora llegamos a uno de los aspectos más emocionantes de todo este evento. 2 naves espaciales, 2 misiones completamente no relacionadas con 3I Atlas, se encuentran casualmente en el lugar y momento correctos para potencialmente volar a través de la cola de iones de este visitante interestelar. Es una coincidencia cósmica extraordinaria. La nave espacial Europa Clipper de la NASA fue lanzada en octubre de 2024 en una misión para estudiar la luna Europa de Júpiter. Actualmente está en ruta realizando asistencias gravitatorias alrededor de la Tierra y Venus para aumentar su velocidad y alcanzar la órbita de Júpiter en 2030. En su camino hacia el sistema joviano, la trayectoria de Europa Clipper cruza el espacio orbital cerca de donde estará la cola de iones de 3I Atlas entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre de 2025. La nave espacial JUICE de la Agencia Espacial Europea, también en camino a Júpiter, con llegada prevista para 2031, se dirige actualmente hacia el cinturón de asteroides. Entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, la trayectoria de JUICE la sitúa cerca de la trayectoria prevista de la cola de iones de 3I Atlas. Ambas naves espaciales podrían potencialmente interceptar material ionizado del cometa si las condiciones son correctas, pero predecir si una nave espacial cruzará una cola de iones no es simple.
Las colas de iones no son estructuras estáticas. Están siendo constantemente creadas, transportadas, distorsionadas por las variaciones en el viento solar. La velocidad del viento solar cambia. La dirección del viento solar no es perfectamente radial. Hay componentes tangenciales, desviaciones, turbulencia. Todo eso afecta dónde terminan los iones en el espacio tridimensional días después de ser creados cerca del núcleo del cometa. Para hacer estas predicciones, investigadores del Instituto Meteorológico Finlandés y la Agencia Espacial Europea desarrollaron un modelo sofisticado llamado Tail Catcher. El modelo fue creado por Samuel Grant, del Instituto Meteorológico Finlandés, y Göran Köhn, de la Agencia Espacial Europea. Tail Catcher rastrea paquetes individuales de viento solar hacia atrás en el tiempo y calcula dónde terminarán en el espacio los iones cometarios que fueron recogidos y arrastrados por esos paquetes. El modelo utiliza velocidades del viento solar medidas en tiempo real en varias ubicaciones de naves espaciales distribuidas por el sistema solar. Interpola esas mediciones para reconstruir el campo de flujo tridimensional del viento solar. Luego, sigue las líneas de flujo hacia atrás hasta el Sol y las compara con la posición del cometa en el tiempo. Cuando la trayectoria de una nave espacial cruza una línea de flujo que pasó cerca del cometa en el pasado reciente, Tail Catcher marca eso como un posible cruce de cola de iones. El modelo ha sido validado en casos previos. En 2020, la nave espacial Solar Orbiter de la ESA detectó iones del cometa C 2019 y 4 después de que Tail Catcher predijera el encuentro con varios días de anticipación. El modelo funciona porque el transporte de iones en 1900. El viento solar es determinista si conoces la velocidad y dirección del viento. Para 3i Atlas, Tail Catcher calcula lo que se llama el parámetro de impacto para Europa Clipper y JUICE. El parámetro de impacto es la distancia mínima de aproximación entre la trayectoria de una nave espacial y el eje central de la cola de iones. Para Europa Clipper, asumiendo una velocidad del viento solar radial típica de 450 kilómetros por segundo, el parámetro de impacto desciende a un mínimo de alrededor de 8 millones de kilómetros entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre. 8 millones de kilómetros suena como una aproximación perdida, no un encuentro. Pero aquí está la clave. Las colas de iones no son tubos delgados con bordes bien definidos. Son estructuras difusas con densidades que caen gradualmente desde el eje central. Los tenues bordes exteriores de una cola de iones activa pueden extenderse muchos millones de kilómetros desde el eje central, dependiendo de la tasa de producción de iones y la geometría del campo magnético. Europa Clipper estará lejos del núcleo denso y brillante de la cola, donde la densidad de iones es máxima. Pero podría interceptar iones de arrastre en las regiones exteriores difusas si la cola es lo suficientemente ancha y las condiciones del viento solar son favorables. El viento solar no es perfectamente radial. Puede tener componentes tangenciales que desvían el flujo varios grados de la dirección puramente radial. Si la desviación es grande durante los días críticos, los paquetes de iones pueden perder completamente la ubicación de la nave espacial. El viento también tiene que ser lo suficientemente fuerte y rápido para transportar los iones pesados hasta las enormes distancias involucradas. Un viento solar débil y lento no transporta iones tan lejos desde el cometa. Un viento fuerte y rápido los lleva más lejos, aumentando el ancho efectivo de la cola en distancias grandes. Europa Clipper está actualmente a más de 300 millones de kilómetros del Sol. 3i Atlas
En su perihelio está a 203 millones de kilómetros del Sol. Eso significa que los iones tienen que viajar aproximadamente 100 millones de kilómetros a través del viento solar para llegar a la ubicación de Europa Clipper. A 400 kilómetros por segundo, ese tránsito toma aproximadamente de 3 a 4 días. A 600 kilómetros por segundo, toma de 2 a 3 días. La sincronización tiene que coincidir perfectamente para que los iones liberados de 3I Atlas cerca del perihelio el 29 de octubre lleguen a la ubicación de Europa Clipper exactamente cuando Europa Clipper esté allí entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre. Es un problema de billar cósmico tridimensional con incertidumbres en cada variable. Europa Clipper lleva el instrumento PIMS, que significa Plasma Instrument for Magnetic Sounding, instrumento de plasma para sondeo magnético. PMS está diseñado para medir partículas cargadas en la magnetosfera de Júpiter cuando la nave llegue allí en 2030. También lleva el magnetómetro Europa Clipper MAG, que mide la intensidad y dirección del campo magnético. Esos instrumentos están optimizados para el entorno de Júpiter, pero pueden detectar iones cometarios si la señal es lo suficientemente fuerte y los instrumentos están encendidos y configurados correctamente durante el encuentro. Los iones cometarios tienen masas características. Agua ionizada tiene masa 18. Dióxido de carbono ionizado tiene masa 44. Monóxido de carbono ionizado tiene masa 28. Esa diferencia de masa permite la identificación. Un espectrómetro de masas o un analizador de energía de iones puede separar iones pesados de protones solares ligeros que tienen masa 1. PIMS tiene resolución de energía y masa, que en principio debería poder distinguir los iones de agua cometarios de los protones del viento solar si el flujo de iones cometarios es suficientemente alto por encima del ruido de fondo. El magnetómetro también puede contribuir a la detección. Cuando el viento solar recoge iones pesados, el campo magnético se intensifica localmente porque las líneas de campo se acumulan a medida que el flujo se desacelera por la carga de masa. Esa firma magnética, un aumento en la intensidad del campo combinado con cambios en la dirección del campo, es detectable con un magnetómetro sensible. Si Europa Clipper cruza una región donde hay iones cometarios presentes, el magnetómetro Europa Clipper MAG debería ver un cambio medible en la intensidad y dirección del campo magnético comparado con el viento solar no perturbado. Grant y Kern, los científicos que desarrollaron el modelo Tailcatcher, estiman que si Europa Clipper efectivamente cruza la cola, podría detectar lo que llaman estructuras de arrastre magnético, iones de arrastre con composición cometaria y posiblemente incluso turbulencia a pequeña escala asociada con el proceso de captura de iones y aceleración. La duración del encuentro no sería instantánea, sería de días a potencialmente una semana completa a medida que el viento solar continúa transportando plasma cometario más allá de la ubicación de la nave espacial. Eso daría tiempo para múltiples mediciones, confirmación, análisis estadístico para separar señal de ruido. Ahora, JUICE, la otra nave espacial en posición potencial de encuentro, tiene una situación diferente. Un portavoz de la Agencia Espacial Europea confirmó que JUICE no está equipada para mediciones in situ de plasma. JUICE lleva cámaras ópticas y un radar diseñado principalmente para mapeo de superficies de asteroides y lunas heladas. No tiene un espectrómetro de masas de iones ni un analizador de plasma dedicado. No puede medir la cola de iones directamente de la forma en que Europa Clipper potencialmente puede. JUICE pasará a través de la región predicha sin recopilar datos sobre el entorno de plasma. Eso es una pérdida de oportunidad,
Pero JUICE no fue diseñada para este tipo de mediciones. Sus instrumentos científicos no siempre están encendidos durante la fase de crucero para ahorrar energía y reducir el desgaste de los componentes. La activación de instrumentos específicos fuera de las operaciones de rutina requiere planificación y coordinación entre los equipos de operaciones de la misión y los equipos científicos. Grant y Kern no forman parte del equipo de la misión Europa Clipper. Son investigadores externos que publicaron su predicción como un artículo preimpreso y una nota de investigación para alertar a la comunidad científica más amplia sobre la oportunidad. Pero la decisión de activar los instrumentos PIMS y MAC de Europa Clipper durante la ventana de encuentro prevista recae completamente en la NASA y el equipo operacional de la misión Europa Clipper. A partir de octubre de 2025, no está completamente claro si Europa Clipper estará en el modo de instrumento correcto para capturar el cruce de cola de iones. Y aquí entra un factor político completamente inesperado. El gobierno de los Estados Unidos experimentó un cierre presupuestario a finales de 2025. Los cierres gubernamentales pueden retrasar significativamente la planificación de operaciones de naves espaciales porque el personal clave no puede trabajar. Las aprobaciones se retrasan y las actividades no esenciales se posponen. Si la activación del instrumento no fue programada y aprobada, antes del cierre existe el riesgo real de que la ventana de oportunidad se pierda por razones completamente ajenas a la ciencia o la ingeniería. Sería una pérdida trágica causada por burocracia terrestre. Además de los desafíos operacionales y políticos, están los desafíos físicos inherentes. La nave espacial estará a 8 millones de kilómetros del eje central de la cola. La densidad de iones cae rápidamente con la distancia desde el eje porque los iones se dispersan, se mezclan con el viento solar y sus trayectorias divergen gradualmente. A 8 millones de kilómetros de desplazamiento, la densidad de iones cometarios podría ser demasiado baja para producir una señal detectable por encima del ruido de fondo del viento solar ambiente. Depende críticamente de cuán ancha sea realmente la cola en su región exterior y cuánto dióxido de carbono esté liberando 3I Atlas exactamente en el perihelio. Si 3I Atlas alcanza su actividad máxima absoluta cerca del perihelio, como los modelos predicen, y produce una cola de iones extremadamente ancha con regiones exteriores que se extienden muchos millones de kilómetros, entonces Europa Clipper podría tener suerte. La señal podría estar justo por encima del umbral de detección. Si la actividad es más moderada de lo esperado y la cola es más estrecha, Europa Clipper podría no detectar absolutamente nada y pasará a través de la región prevista sin ninguna indicación de que alguna vez estuvo cerca de una cola cometaria. Las oportunidades como esta son extraordinariamente raras. La ejecución es técnicamente difícil. Los datos, si se obtienen, serían científicamente preciosos. Pero el intento vale completamente la pena porque esto es lo más cerca que podemos estar de una muestra directa in situ de material de otro sistema estelar sin enviar una sonda interestelar diseñada específicamente para ese propósito. Los cuerpos cometarios actúan como cápsulas del tiempo. Sellan y preservan material de su formación hace miles de millones de años en el disco protoplanetario de su estrella madre. Cuando un cometa se acerca a una estrella, ese material pristino es expulsado al espacio donde puede ser muestreado. Para 3I Atlas, el material ha estado congelado a temperaturas interestelares por debajo de 10 Kelvin. Posiblemente durante miles de millones de años. Es posible
que no se haya acercado a ninguna estrella más de cerca que nuestro Sol desde que fue expulsado de su disco protoplanetario original, en 1200. Algún evento gravitacional violento hace eones. Las observaciones de Webb en agosto presentan una oportunidad única para estudiar el aumento de actividad en un objeto que ha sido mantenido en congelación profunda durante más tiempo del que la Tierra ha existido. El hielo de dióxido de carbono se forma más lejos de una estrella que el hielo de agua. El núcleo de 3i Atlas, dominado por CO2, debe haberse formado más allá de la línea de escarcha de dióxido de carbono de su estrella madre. Eso sitúa su región de formación a al menos 5 unidades astronómicas de su estrella, posiblemente más lejos dependiendo de la luminosidad específica de la estrella y la estructura de temperatura de su disco protoplanetario. Webb no solo detectó dióxido de carbono, también detectó isótopos. Específicamente, detectó carbono 13 en las moléculas de dióxido de carbono. La relación de carbono 12 a carbono 13 parece estar cercana al valor terrestre basado en las características espectrales. Aunque la medición es técnicamente difícil, porque el polvo y otros gases en la coma oscurecen parcialmente las líneas espectrales y hacen que la extracción precisa de la relación isotópica sea desafiante. Una relación de isótopos de carbono similar a la terrestre es significativa. Sugiere que la estrella madre de 3i Atlas tuvo una historia de nucleosíntesis similar a la de nuestro Sol. Eso implica que la estrella probablemente no era extremadamente pobre en metales. Se formó en un entorno galáctico con suficiente enriquecimiento de elementos pesados de generaciones previas de estrellas. No fue una estrella de población 2 primitiva, formada del hidrógeno y helio casi puros del universo temprano. Fue una estrella de población 1, relativamente enriquecida en metales, formada en el disco galáctico después de que múltiples generaciones de estrellas hubieran vivido y muerto, enriqueciendo el medio interestelar con elementos pesados. Un estudio dinámico publicado en septiembre de 2025 rastreó la órbita de 3i Atlas hacia atrás a través de la galaxia, usando las leyes del movimiento gravitacional y la estructura conocida del potencial gravitacional galáctico. En los últimos 10 millones de años, el cometa puede haber pasado a menos de un parsec, que son 3.3 años luz, de 25 estrellas conocidas catalogadas. La estrella madre exacta, la estrella alrededor de la cual se formó originalmente 3i Atlas, es desconocida. Pero la pertenencia dinámica del cometa al disco galáctico, no al halo, sugiere que la estrella madre era una estrella del disco grueso, con una metalicidad de al menos el 40% de la del Sol. Eso restringe significativamente las posibilidades. No todas las estrellas son candidatas. Solo un subconjunto específico con la química correcta, la edad correcta y la ubicación galáctica correcta podría haber sido la madre. ¿Qué le sucede físicamente al núcleo de un cometa cuando absorbe el flujo solar máximo? En el perihelio, el núcleo está girando. La rotación crea fuerzas centrífugas. Si la resistencia a la atracción del material que compone el núcleo es demasiado baja para mantener las piezas unidas bajo el estrés combinado de fuerzas centrífugas y fuerzas térmicas de sublimación diferencial, el núcleo puede romperse. La fragmentación cometaria no es hipotética. Cometas históricos se han fragmentado espectacularmente cerca del Sol. El cometa Shoemaker-Levy 9 se rompió en 21 fragmentos, discretos bajo las fuerzas de marea de Júpiter antes de chocar contra el planeta en uno de los eventos más dramáticos jamás observados en el sistema solar. El cometa linear se rompió en el año 2000, cuando su núcleo se desintegró completamente en múltiples piezas durante su aproximación al perihelio.
El cometa Ison se desintegró trágicamente en el perihelio en 2013, sublimándose tan violentamente que el núcleo simplemente se vaporizó y dejó de existir como objeto coherente. Mostrará 3I Atlas. ¿Alguna señal de división o fragmentación importante? Hasta ahora no. El telescopio James Clerk Maxwell, un radiotelescopio especializado en observaciones milimétricas y submilimétricas, midió la producción de cianuro de hidrógeno de 3I Atlas el 7 de septiembre de 2025, cuando el cometa estaba a 2.33 unidades astronómicas del Sol. La tasa de producción de cianuro de hidrógeno fue de 1.5, más o menos 0.5 por 10 a la 25 moléculas por segundo. Para el 14 de septiembre, solo una semana después, la tasa había aumentado a 4.5 más o menos 1.9 por 10 a la 25 moléculas por segundo. Un aumento de 3 veces en una semana. Esa creciente tasa de producción indica claramente que el núcleo estaba sublimando cada vez más activamente a medida que el flujo solar aumentaba con la aproximación al perihelio. Pero la tasa aumentó suavemente, continuamente, sin saltos, discontinuos o cambios abruptos que indicarían fragmentación o colapso estructural. El núcleo parecía estar manejando la carga térmica sin romperse. Eso sugiere que tiene suficiente integridad estructural para sobrevivir el perihelio intacto. A 1.36 unidades astronómicas, las temperaturas superficiales en el hemisferio orientado al Sol podrían alcanzar fácilmente 250 Kelvin o incluso más en regiones de máxima insolación, donde el Sol está directamente sobre la cabeza en el mediodía local del cometa. Si el núcleo tiene debilidades estructurales internas, grietas profundas, cavidades o regiones de material particularmente débil, esas debilidades fallarán bajo el estrés térmico en el perihelio. El cometa podría romperse en múltiples fragmentos que luego siguen trayectorias ligeramente diferentes, o podría sobrevivir intacto como un objeto coherente único. Si sobrevive intacto, la cola de iones continuará creciendo a medida que el cometa se aleja del Sol y vuelve a ser visible desde la Tierra en noviembre. Si se fragmenta, cada fragmento producirá su propia coma y su propia cola de iones. Múltiples núcleos significan múltiples colas de iones, creando un espectáculo visual complejo y potencialmente espectacular. Los eventos de fragmentación también crean interacciones de plasma complejas y fascinantes, porque cada fragmento genera su propia nube iónica. Los fragmentos están físicamente cerca uno del otro, al menos inicialmente. Sus nubes iónicas pueden superponerse y fusionarse. Las líneas del campo magnético de diferentes fragmentos pueden interactuar, creando regiones turbulentas entre los fragmentos donde el plasma es inestable y las partículas son aceleradas en direcciones caóticas. Ahora llegamos a la conjunción solar, el periodo cuando la Tierra literalmente no puede observar el cometa porque se encuentra demasiado cerca del Sol en nuestro cielo. Los telescopios terrestres no pueden apuntar tan cerca del Sol sin riesgo catastrófico de dañar permanentemente los instrumentos. Los detectores sensibles, diseñados para capturar fotones de estrellas tenues, pueden ser completamente destruidos si se exponen directamente al Sol o incluso a luz solar fuertemente dispersada. Los telescopios espaciales en órbita terrestre tienen restricciones de apuntado similares por las mismas razones. Durante la conjunción solar de 3I Atlas, que abarcó aproximadamente desde finales de octubre hasta principios de noviembre, el cometa fue invisible desde la perspectiva terrestre. No podíamos ver qué estaba pasando durante el perihelio, el momento más crítico de toda la misión observacional. Pero hubo una excepción extraordinaria. El 3 de octubre de 2025,
Cuando 3Io Atlas pasó a 0.19 unidades astronómicas de Marte, que son aproximadamente 28 millones de kilómetros, las dos naves espaciales, actualmente en órbita de Marte, intentaron fotografiar el cometa. Esas naves son la Mars Reconnaissance Orbiter y la nave emiratí Hope Mars Mission. Ambas intentaron capturar imágenes de 3I Atlas. La distancia de Marte al cometa era de aproximadamente 28 millones de kilómetros. A esa distancia, el cometa apareció extremadamente tenue. Estimaciones preliminares sugieren que era hasta 100.000 veces más tenue que los objetivos de imagen típicos para esas cámaras. Las imágenes resultantes muestran el cometa como un punto borroso, apenas resuelto por encima del ruido de fondo del detector. Pero las imágenes son históricas. Esta es la primera vez en la historia de la exploración espacial que naves espaciales en órbita de otro planeta fotografiaron un objeto interestelar. Es un hito, un momento que será recordado en los libros de historia de la astronomía. Si el análisis fotométrico de esas imágenes muestra que el núcleo se estaba aclarando más rápido de lo esperado, basado en extrapolaciones de observaciones previas, eso sugeriría que la actividad de sublimación se estaba acelerando antes del perihelio exactamente según lo programado por los modelos físicos. Si el brillo se mantuvo plano o aumentó más lentamente de lo predicho, eso sugeriría que el cometa no estaba tan activo como los modelos más optimistas predijeron. Esos datos todavía están siendo analizados. Los resultados probablemente se publicarán en los próximos meses. Después del perihelio del 29 de octubre, 3I Atlas emerge gradualmente de detrás del Sol desde la perspectiva terrestre a mediados de noviembre de 2025. Será visible en el cielo antes del amanecer desde ubicaciones terrestres con horizontes orientales despejados, moviéndose a través de las constelaciones de Virgo y Leo. El brillo se habrá desvanecido significativamente. Las predicciones actuales sugieren magnitud 12 o más débil, bien por debajo del límite de visibilidad a simple vista. Los astrónomos aficionados con telescopios de 8 pulgadas de apertura o más grandes, operando desde sitios con cielos oscuros lejos de la contaminación lumínica urbana, podrían avistar el cometa como un objeto tenue y difuso. No será fácil. Requerirá cartas de búsqueda precisas, paciencia y buenas condiciones atmosféricas. Pero será posible. Los observatorios profesionales seguirán el cometa de cerca durante noviembre y diciembre para evaluar cómo el perihelio afectó al núcleo y a la actividad. El telescopio espacial Hubble tiene planes para espectroscopía ultravioleta en noviembre. El objetivo científico específico es medir la relación de azufre a oxígeno en las emisiones gaseosas. Esa relación es un diagnóstico poderoso de las condiciones de formación en el disco protoplanetario original. Una relación alta de azufre a oxígeno sugiere que el cometa se formó en una región del disco, que era particularmente rica en azufre, posiblemente cerca de regiones donde compuestos de azufre volátiles podían condensarse. Una relación baja de azufre sugiere que el azufre se agotó en la región de formación o que se incorporó preferentemente en granos refractarios en lugar de hielos volátiles. Comparar los espectros tomados antes del perihelio con los espectros tomados después del perihelio mostrará cómo la composición química aparente del gas sublimando cambió a medida que diferentes capas del núcleo fueron expuestas. Si la superficie del núcleo era rica en dióxido de carbono y el interior debajo de esa superficie es más rico en agua, entonces el espectro post-perihelio debería mostrar una relación de agua a dióxido de carbono más alta a medida que la sublimación intensiva del perihelio expone material fresco del interior. El radical hidroxilo, OH,
es el producto directo de descomposición fotoquímica del agua en la coma. Los fotones ultravioleta del Sol dividen las moléculas de agua en átomos de hidrógeno y radicales hidroxilo. El hidroxilo fluoresce en longitudes de onda ultravioleta específicas cuando es excitado por la radiación solar. Medir la tasa de producción de hidroxilo da directamente la tasa de producción de agua porque cada molécula de agua produce un hidroxilo. El observatorio Swift de la NASA midió aproximadamente 40 kilogramos por segundo de producción de hidroxilo, lo que equivale a producción de agua. A finales de julio de 2025, cuando el cometa estaba a 3 unidades astronómicas del Sol. Si las observaciones post-perihelio muestran que la producción de agua excede los 100 kilogramos por segundo, eso confirmaría definitivamente que el interior del núcleo tiene un contenido de agua significativamente mayor que la superficie rica en dióxido de carbono. Sería evidencia directa de estratificación composicional, un núcleo estructurado en capas como una cebolla, con diferentes composiciones químicas a diferentes profundidades. El acercamiento más cercano de 3I Atlas a la Tierra durante toda su visita a nuestro sistema solar ocurrirá el 19 de diciembre de 2025. La distancia será de 1.8 unidades astronómicas, que son 269 millones de kilómetros o 167 millones de millas. Eso todavía es enormemente lejos, más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. No hay absolutamente ningún riesgo de impacto. No hay ninguna amenaza. Es simplemente un visitante pasando a distancia segura. Después de pasar la Tierra, 3I Atlas continuará su trayectoria hiperbólica hacia afuera. Pasará a 0.36 unidades astronómicas de Júpiter el 16 de marzo de 2026. Esos son 54 millones de kilómetros del planeta gigante, lo suficientemente cerca como para que la inmensa gravedad de Júpiter perturbe ligeramente la trayectoria del cometa. No lo suficiente como para capturar el cometa en órbita. Júpiter no es tan poderoso a esa distancia, pero sí lo suficiente como para cambiar la velocidad de salida final en una fracción de un porcentaje. Después del encuentro con Júpiter, el cometa se deslizará de regreso al espacio interestelar a aproximadamente 60 kilómetros por segundo en relación con el marco de reposo del Sol. A esa velocidad tardará decenas de miles de años en alcanzar incluso las estrellas más cercanas. Cruzará el disco galáctico, navegando entre los brazos espirales, esquivando nubes moleculares gigantes, soportando el bombardeo continuo de rayos cósmicos. Eventualmente, quizás en 1 millón de años, quizás en 1000 millones de años, se acercará a otra estrella. Y cuando lo haga, si esa estrella tiene planetas con astrónomos observando el cielo, verán lo mismo que vimos nosotros. Un cometa interestelar rico en dióxido de carbono, con isótopos de carbono que sugieren formación alrededor de una estrella similar al Sol. Un núcleo marcado por su paso a través del campo de radiación de una enana amarilla en el año 2025. La cola de iones no dejará registro permanente. Los iones se dispersan rápidamente en el medio interestelar. Las líneas del campo magnético se relajan y se desenredan. El plasma se difunde. A las pocas semanas de abandonar el sistema solar interior y moverse más allá de la órbita de Marte, la cola habrá desaparecido completamente. El cometa volverá a estar inactivo. El hielo superficial se reformará en las regiones que fueron vaporizadas. La coma colapsará. El núcleo se oscurecerá hasta convertirse en un punto invisible incluso para nuestros telescopios más poderosos. 3I Atlas nos mostró la física brutal de la
en carga de masa y el arrastre de iones a tasas extremadamente altas de producción de gas. Nos dio una vista detallada de un objeto dominado por dióxido de carbono en lugar de agua, expandiendo nuestra comprensión de la diversidad química en discos protoplanetarios alrededor de otras estrellas. Nos dio una oportunidad, por remota que sea, de muestrear material de otro sistema estelar directamente a través de la nave espacial Europa Clipper si todo se alinea correctamente. Si Europa Clipper detecta algo o no depende de factores que están parcialmente fuera de nuestro control, la activación de los instrumentos tiene que ocurrir. La velocidad y dirección del viento solar tienen que ser favorables. La tasa de producción de iones del cometa en el perihelio tiene que ser lo suficientemente alta para crear una cola lo suficientemente ancha, y la posición de la nave espacial tiene que coincidir con la ubicación de los iones transportados con precisión suficiente. Todos esos factores tienen que alinearse. O se alinean y obtenemos datos invaluables, o no se alinean y no obtenemos nada. Esa es la naturaleza de la ciencia observacional oportunista. Haces el intento, publicas los resultados, sean positivos o negativos, y sigues adelante. Es una roca congelada de miles de millones de años, siguiendo una trayectoria hiperbólica determinada por fuerzas gravitacionales y condiciones iniciales que fueron establecidas hace eones cuando fue expulsada violentamente del disco protoplanetario alrededor de una estrella que nunca veremos. El cometa no retiene nada de su paso por nuestro sistema, no lleva memoria del Sol, no tiene registro de su interacción con el viento solar, no tiene conocimiento de que la nave espacial Europa Clipper intentó probar su cola, simplemente vuela hacia afuera, hacia la oscuridad, hacia el frío, hacia el silencio del espacio interestelar, para siempre. Flujo solar máximo en el perihelio, producción iónica máxima, ancho de cola máximo, densidad iónica alta. En el eje central, baja en las regiones exteriores. Cola de iones de 3i Atlas versus viento solar cerca del perihelio. No se necesita exageración, no se necesita sensacionalismo, solo transferencia de momento, acoplamiento magnético y hielo superficial a 200 Kelvin sublimando y gritando plasma al espacio a tasas de toneladas por segundo, mientras una nave espacial a 100 millones de millas de distancia espera silenciosamente que un solo ion cometario active un detector. Sin naves, nodrizas alienígenas, sin maniobras de frenado imposibles, sin correcciones de rumbo misteriosas, solo un cometa de otro lugar, brevemente iluminado por nuestra estrella, sangrando plasma en un campo magnético que arrastra sus entrañas ionizadas a través de 100 millones de kilómetros de espacio vacío, hacia un lugar donde un robot construido por humanos flota exactamente a la distancia equivocada para medir con certeza exactamente lo que queremos saber. Y en diciembre, cuando el cometa reemerja por completo de la conjunción solar y apuntemos todos los telescopios disponibles hacia su núcleo desvanecido, veremos si el perihelio lo abrió como una flor o lo dejó entero y resistente, porque eso es lo que el viento solar y la radiación ultravioleta le hacen al hielo interestelar. No negocian, no comprometen, calientan, ionizan, despojan, esculpen, y 3i Atlas aprendió esa lección el 29 de octubre de 2025 de la manera más difícil posible.